Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Bello García, soy del curso 1AD. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre el arrendamiento, el arriendo romano y lo que se viene a conocer como el locatio conducto. Entonces vamos allá. Bueno, para empezar con este concepto de arrendamiento tenemos que saber qué es exactamente y cómo se maneja. En este caso tenemos a dos personas que son el arrendatario y el arrendador. El arrendador es quien provee temporalmente al arrendatario una cosa para su uso temporal, ¿sí? Entonces probablemente el ejemplo más conocido, el que ustedes deberían conocer, son de las casas. En este caso el arrendamiento es que si yo soy el arrendador, le entrego a mi arrendatario parte de mi casa, mi vivienda, las habitaciones, el baño, la cocina, o una parte de mi casa, o la casa entera puede ser, a cambio de un pago mensual o quincenal, depende también del contrato que se maneje, y esa persona, el arrendatario, va a poder hacer uso del mismo. Es como una de cuenta un tipo de préstamo. Entonces esto es para que quede bastante claro el concepto de cómo se maneja el arrendamiento a nivel general. Y ya vamos a mirar un poco de cómo se manejaba desde la antigua Roma. Ahora, bajo el concepto anterior debemos entender que existen tres figuras jurídicas que se desprenden del arrendamiento. Tres figuras jurídicas que se manejan desde Roma y que se originaron desde ese lugar. ¿Cuáles son estas figuras jurídicas? La primera de las tres figuras jurídicas que se desprendían del arrendamiento es la locatio conductio rei, en la cual una parte se obligaba a hacer gozar a la otra de una cosa a cambio de una remuneración. La segunda de estas figuras jurídicas era la locatio conducto operis faciendi, la cual consistía en la ejecución remunerada de una obra. Y la tercera de todas, la locatio conducto operarium, la cual consistía en la prestación remunerada de un servicio. En el caso del locatio conducto rei se dividen en otros tres subtemas. En este caso hay diferentes tipos de arrendamientos, los cuales se dividen en superficies, que en este caso se trata de el arrendamiento de solares con la finalidad de construcción, de construir algo, que se deriva directamente de lo que se conoce como el derecho de superficie. La locación de horrea, la horrea vendría a ser los almacenes, quienes podían ser objeto de un arrendamiento especial, en los cuales podían depositar mercancías o pertenencias directamente. El arrendador que cedía este tipo de edificaciones o establecimientos era definido como horrearius, y este era el que respondía por la custodia de aquellas cosas que allí se depositaban. Así también podemos conocer lo que es la locación de operare. En este caso ya es un caso mucho más especial y es lo que se manejaba directamente ya en Roma. Recordemos que todo esto que estoy mencionando es directamente de Roma, se originó en Roma, este tipo de arrendamiento y locación de la cosa. Esta locación de la cosa que acabo de mencionar ya se va derivada directamente de los servicios de un esclavo. Se hacía adquisición de los servicios de un esclavo por un plazo de tiempo temporal y después se devolvía a quien era el dueño de dicho esclavo. Se hacía a través del intercambio de mercancías o de la divisa de esa época. A través de los años hemos podido apreciar cómo directamente en nuestro mismo contexto pues se puede hacer uso de diferentes tipos de arriendo, como comentaba anteriormente de las casas. Ahora bien, cada vez que se hace un contrato de arrendamiento debe haber ciertas estipulaciones para ambos lados, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Entonces, el arrendatario debe cumplir ciertas condiciones para que el arrendador pueda brindarle el servicio o el objeto prestado a él mismo. Volviendo al ejemplo de una casa en la cual se está siendo arrendada, el arrendatario tiene ciertas obligaciones en el uso de la misma, los cuales derivan directamente de cómo se encuentra la casa, si se encuentra en un buen estado. En caso de que el arrendatario decida abandonar el contrato o romperlo o irse de la misma casa, el arrendador debe tener la casa en las mismas condiciones en las cuales el arrendatario la recibió, ¿ok? Entonces, en estos contratos consensuales, por esa misma razón se llaman consensuales, porque es un acuerdo de ambas partes en las cuales ambos tienen que salir beneficiados, tanto por el insumo económico que representa, como por el beneficio de obtener una vivienda, en este caso, poniendo el ejemplo del arrendamiento, ¿sí? Ahora bien, en caso de incumplir con alguna de estas condiciones que les he estado comentando, claramente puede haber cierta penalización económica, así como ciertas condiciones que no pueden permitir que el arrendatario pueda continuar en su labor de ser arrendatario y no pueda continuar siendo por el incumplimiento de su contrato. Esto que les acabo de comentar es llamado obligaciones de arrendamiento y se debe siempre mantener en un contrato de arrendamiento, sea aquí o en Roma. Entonces, esto es bastante importante de tener en cuenta porque pues de aquí es que radica todo el contrato del arrendamiento. Si no hay obligaciones del mismo, si no hay unas condiciones que puedan prevalecer para que ambas partes estén beneficiadas del mismo acuerdo, no se puede continuar o debe llegarse a un acuerdo por otros métodos porque
no presenta ningún beneficio y puede llegar a perjudicar a ambas partes en el momento de la suma monetaria o en el momento de las condiciones en la vivienda. Del mismo modo, como les estaba comentando, en caso de que el arrendatario no cumpla con lo que se le es obligado en su contrato, el arrendador asimismo debe responder en caso de que haya algún tipo de fallo en la casa, poniendo el ejemplo nuevamente, o de alguna obligación adicional que tenga que él mismo tener. El origen del arrendamiento en el derecho romano se da directamente de las tres figuras jurídicas comentadas y mencionadas anteriormente: la locatio conductio rei, locatio operatum y la locatio operis faciendi. La locatio se presentó en sus inicios solamente en esclavos y animales. No fue hasta el Imperio Romano en el cual se empezaron a construir grandísimas edificaciones que tenían como fin brindar vivienda o tenían fines habitacionales, ¿no? En este caso ya los individuos o los pertenecientes al Imperio Romano que desearan vivir allí podrían pagar un alquiler para poder hacer uso de esas habitaciones o de esas edificaciones y poder pasar el tiempo de sus vidas ahí a través del uso del alquiler, a través de la renta. Se hacía un acuerdo de pago entre el arrendatario y el arrendador, como comentaba anteriormente, y el arrendatario podía hacer uso de ese espacio que se le otorgaba para vivir. Perfecto. Ya que hablamos directamente del contexto de cómo se originó el arrendamiento en el derecho romano a través del locatio, hablaremos ahora de cómo se maneja en Colombia y asimismo la ley que lo protege o que lo explica de una mejor manera, que en este caso vendría a ser la ley 820 de 2003. Esa es la ley que lo representa. Esta ley directamente representa el arrendamiento de una vivienda en un sector urbano, y en esta ley el Congreso de Colombia proporciona directamente los argumentos o regulaciones que debe haber en un contrato de arrendamiento para que este pueda ser tenido en cuenta como válido por la ley. El contrato de arrendamiento para vivienda puede ser verbal o escrito, y las partes deben ponerse de acuerdo por lo menos en los siguientes puntos que les voy a comentar. Primero, nombre e identificación de los contratantes, identificación del inmueble objeto del contrato, precio y forma de pago, claramente, relación de los servicios, cosas o conexiones adicionales, el término de duración del contrato, cuánto va a durar de aquí hasta cuándo el arrendatario va a poder hacer uso del objeto que el arrendador le está brindando, y la designación de la parte contratante a través del pago. Entonces, ¿quién es el que va a pagar ese arrendamiento? Ahora bien, más adelante vamos a ver qué obligaciones tiene cada una de las partes. Como les comentaba anteriormente, cada uno de los dos debe tener ciertas obligaciones para que ambos puedan recibir los beneficios establecidos en el contrato y que puedan estar en las condiciones perfectas para poder continuar con el acuerdo. En este caso, el arrendador posee las obligaciones de entregar al arrendatario en una fecha establecida. En el mismo acuerdo, en el mismo contrato, se tiene que entregar una fecha en la cual se va a empezar a iniciar el uso del objeto inmueble acordado por ambas partes. Se debe mantener el inmueble en condiciones buenas, en condiciones presentables, para que el arrendatario pueda hacer uso del mismo. Se debe entregar una copia del contrato por parte del arrendador al arrendatario y a quien puede ser el que esté haciendo el pago de los servicios, como lo puede llegar a ser el codeudor, por lo cual ambas partes deben tener todos los documentos necesarios para poder hacer valer el contrato en caso de llegar a haber alguna discordia en el futuro por el objeto inmueble. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones del arrendatario. El arrendatario, principalmente y primordialmente, como bien saben, su principal labor o principal obligación es pagar de forma puntual el alquiler o el arriendo del bien inmueble, cuidar el inmueble y, en caso de que esté en mal estado, avisar al arrendador de este tipo de situaciones para que pueda llegar a haber un acuerdo y que se pueda revisar qué se puede hacer en ese caso. Pagar a tiempo los servicios también establecidos en el inmueble, en la casa. Perfecto. Ya una vez establecidas las condiciones en las que se maneja directamente el arrendamiento en un contrato acá en Colombia de un arrendamiento de inmueble, vamos a ver una sentencia que va a hablar un poco acerca de lo mismo bajo una condición especial, en un contexto en el cual nosotros nos encontramos en este momento, que es el del COVID-19, una pandemia mundial que ha generado una vasta pérdida de empleos a las personas alrededor del mundo, también aquí en Colombia, por lo cual imposibilitaba a ciertas personas hacer el pago completo o concreto de sus arrendamientos, ¿no? Entonces, en caso de que una persona perdiera su
empleo, tuviera unas condiciones que no le permitieran continuar con el pago directo de su arrendamiento completo. Esta sentencia habla acerca de la situación y pone un contexto que pueda favorecer al arrendatario que ha sido afectado por el tema de la pandemia. Entonces vamos a revisarlo un poco. Entrando en el contexto, sabemos que el 17 de marzo de 2020 el país, debido a la orden del presidente Iván Duque, entró en estado de emergencia. Se realizó un confinamiento para todo el país en donde las personas no podían salir de sus casas claramente y no podían ir a realizar sus labores diarias en el trabajo o en el estudio. Por lo tanto, se empezó a hacer un proceso nuevo en el cual los trabajadores debían trabajar desde casa. Sin embargo, hay ciertos empleos claramente que no presentan las condiciones adecuadas para trabajar desde casa o que sus labores radican directamente de cosas que deben realizarse fuera del hogar. Por ejemplo, de constructores o de personas particulares que tienen trabajos informales que no pueden realizar sus labores con normalidad. Como vendedores ambulantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que al no poder realizar sus funciones laborales no pueden trabajar y por lo tanto no pueden recibir remuneración. En el momento que no reciben remuneración, no hay cómo pagarle al arrendador su arrendamiento. Claramente hay un inconveniente, porque al haber más personas y más personas que no pueden trabajar y que no pueden ganarse su salario ni siquiera para comer, era muy complicado hacer el pago de un arrendamiento. Es por eso que la sentencia 248 de 2020 permite que los arrendadores de cada contrato no cobren ningún interés de mora ni tampoco un interés adicional por el no pago de sus arrendamientos debido a la falta de ingresos por parte de los arrendatarios. Asimismo, tampoco habrá ninguna penalidad o sanción directamente puesta por la ley, ya que no cuentan con los recursos pertinentes o necesarios para hacer el pago de su arrendamiento. La sentencia se hizo en razón del bienestar de los ciudadanos que por claras razones no podían hacer el pago de los mismos. En caso de una persona verse obligada a salir a trabajar para poder vivir, podría estar poniendo en riesgo su vida así como la de otras personas. Así que en son de evitar esto se realizó esta sentencia, la cual ayuda a que estas personas puedan continuar en su vivienda arrendada sin ningún tipo de sanción en caso de que no puedan cumplir con las condiciones económicas. Esta es una excepción en la norma del contrato que ya se había establecido anteriormente con el arrendador en el momento de hacer el acuerdo. En esta sentencia se tratan diferentes puntos, los cuales se dividen en suspensiones a las órdenes de desalojo. No existía la posibilidad de hacer órdenes de desalojo debido a la situación pandémica que no permitía a las personas salir de sus hogares. Aplazamiento del reajuste anual de los cánones de arrendamiento. Estipulaciones especiales para el pago de los cánones de arrendamiento. Modificación en los plazos de vigencia de contrato para poder alargarlo, o una prórroga en los contratos vigentes que lo permitieran estirar un poco más. Y un reajuste de cuotas de administración. Y listo, esto ha sido lo del arrendamiento. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y nada, se los agradezco mucho su atención y por su tiempo de estar acá. Muchas gracias, hasta luego.